Había una vez, no hace mucho tiempo, una joven con preguntas tan grandes que le llenaban los bolsillos. No eran de esas dudas simples, eran de esas que te dan vuelta en la cabeza y no te dejan dormir en la noche. A ver, vamos a hacer algo. Yo les voy a decir las preguntas. Y si alguno de ustedes se las ha hecho o se las está haciendo tal vez, se van a poner la mano corazón. ¿Está bien? Bueno, estas eran las preguntas. ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Será esta la profesión para mí? ¿Y si me equivoco y ya no puedo cambiar? Si a ustedes el corazón se les acelera, imagínense cómo se sentía ella con tan solo 17 años. A esa edad, como a muchos jóvenes, se le dio una orden. Elige una carrera para toda tu vida. Como si a esa edad uno ya tuviera el mapa completo de su destino. Lo que sí entendió era que el mundo le exigía tener un camino recto, sin desvíos. Pero, ¿y si no es así? Hoy quiero que me ayuden a pensar sobre uno de los mitos más grandes del mundo profesional. Uno que dice que debemos tener una sola profesión. Bueno, regresemos a ella. Considerando toda la presión que ella tenía, decidió elegir un camino profesional por el mundo de los retos financieros. Decidió estudiar ingeniería comercial. Como si se tratara de un manual, se tituló, empezó a trabajar y decidió que pronto estudiaría un posgrado fuera del país. Según ella, lo siguiente que se venía era trabajar hasta jubilarse y tal vez ahí empezar a disfrutar la vida. La verdad es que se sentía orgullosa de hacer lo correcto, pero también se daba cuenta que muchas partes de ella terminaban en un rincón con esa decisión. Sin embargo, decidió continuar. Como era su objetivo, salió del país a estudiar ese posgrado. Cuando llegó a ese país nuevo, ella pensaba que iba a encontrar trabajo rapidísimo. Sin embargo, no fue así. En ese país, su carrera no era reconocida. Ni universidades ni empresas la empleaban. Así que el camino de la inserción laboral se hizo un laberinto. ¿Y saben cuál era la peor parte? Que los días, las semanas y los meses pasaban y los ahorros se acababan poco a poco. Un día, ella estaba en la plaza principal de la ciudad donde habitaba. Estaba con un amigo y empezó a quejarse de que todo había sido un error. Todo había sido un error estudiar esta carrera. Que también había sido un error estudiar ese posgrado. Incluso haberse mudado era un error. El amigo le escuchó y cuando terminó, le preguntó con dulzura. Oye, ¿y tú todavía narras y recitas? Claro, respondió ella con alegría. Eso jamás lo dejaría. Lo siguiente que estaba pasando era que ambos estaban en el teatrillo de la plaza. Ella empezó con poemas, luego siguieron los cuentos. Cuando los cuentos vinieran, la gente se empezó a agolpar para escucharlos. Uno tras otro seguía. El amigo se sacó la gorra empezó a pasar por la gente y empezó a llenarse de monedas y billetes de orden corto. Cuando terminaron, por supuesto vinieron los aplausos. Y ellos empezaron a contar el dinero que había en la gorra. Él, con esa dulzura, la miró y le dijo, ¿ves? Ahí tienes la cena. Y si lo haces mañana, tendrás el almuerzo. Y si no lo dejas de hacer, tendrás para pagar el alquiler. Ese día, ella no solamente comió, nació una cuentacuentos. Como cuentacuentos, ella visitaba bibliotecas, colegios, centros culturales y los lugares que le invitaban. Ella contaba los cuentos de su país. Con el tiempo empezó a escribir sus propios cuentos para niños, jóvenes y adultos, tejiendo puentes culturales con las palabras. Así, ella se dio cuenta que lo que le estaba salvando en ese país no era la carrera que ella tenía, el título colgado ahí en la pared, sino una de esas pasiones olvidadas, que incluso le estaban pagando un posgrado. Durante su estancia fuera de Bolivia, ella se dedicó a los cuentos, pero esa estancia terminó.
ella regresó a Bolivia y cuando lo hizo, empezó a buscar oportunidades, esperando que el arte también tenga su lugar en esa vida. Su perfil profesional le abrió una oportunidad poco común para alguien de su edad. Un puesto de gerente. Pues sí, ella tenía 28 años, tenía una oficina preciosa con un ventanal con una vista infinita de la ciudad, tenía un equipo a su cargo y muchas responsabilidades. Ese era el trabajo por lo que muchas personas trabajan toda una vida y ella ya lo tenía. Pero lo que poca gente sabía era el precio real de ese trabajo. Jornadas de 16 a 20 horas. Muchísimo, muchísimo estrés. Y nada de tiempo para familia y amigos. Una noche, después de una jornada larga de trabajo, ella estaba en su oficina. Se levantó del escritorio, caminó hacia aquel hermoso ventanal y viendo hacia la infinita ciudad, se preguntó, ¿en qué momento dejé de ser feliz? ¿En qué momento dejé de hacer esas cosas que me llenaban? Ese fue un momento de quiebre. Decidió renunciar. Renunciar, pero al darse cuenta de que el problema no era en sí el trabajo, era la mentira que ella se había contado, que tenía que dirigir toda su vida a partir de una sola profesión. Es en ese momento que ella empieza a honrar sus verdaderas pasiones. La ingeniería comercial le ayudó a gestionar sus proyectos e iniciativas. Y el arte. El arte era un puente entre culturas. Juntos le ayudaron a manejar sus proyectos culturales. Pues ¿saben qué? Esta historia no acaba aquí. En medio de esta búsqueda hubo una revelación. Esa revelación, primero, una tetera. El té era muy diferente a lo que ella creía. Le enseñó el valor de la meditación y a encontrar la calma en medio del caos. Y luego llegó el vino. El vino era totalmente diferente al té. El vino le enseñó lo que era la pasión y lo que podía hacer el hombre para cambiar el mundo. Cuando tuvo ambos, descubrió que su pasión también era el servicio. Así que decidió estudiarlos con rigor. Cuando lo concretó, se convirtió en una de las primeras sommeliers tituladas del país. Como sommelier, ella se dedicaba a administrar estas bebidas en hoteles, en eventos y en restaurantes. Y luego venían las catas. Las catas eran develar las capas de infinitos aromas y sabores que tenían estas bebidas. Y su favorito, hacer maridajes. Con los maridajes ella combinaba bebida y alimento y hacía que los comensales tengan una experiencia sensorial totalmente diferente. Así, ella descubrió algo. En un mundo que nos pide todo el tiempo cambiar, tener varias profesiones no es dispersión. De hecho, es una estrategia consciente para adaptarse a él. Y sí, ella de quien les hablo, soy yo. Mi nombre es Gabriela Urquieta. Y en este pecho laten 3 pasiones que se hicieron profesiones. Por un lado, soy ingeniera comercial. Trabajo en la banca, en un mundo de estructuras. Pero ¿saben qué? Cuando las puertas del banco se cierran, se abren las puertas de mis otras pasiones. Soy cuentacuentos. Viajo por Bolivia y el mundo haciendo puentes de palabras, pero también de silencios. Y como sommelier, me dedico a diseñar experiencias sensoriales. ¿Saben qué? Mientras hacía este mapa para mi vida, me di cuenta que esto era también algo que era un reto para ustedes. A ver, quiero que me ayuden a hacer algo. Ahí, donde están sentaditos, ahí en sus lugares, quiero que se encojan. A ver, los brazos me los llevan al pecho, esas manos que se hagan chiquititas, que bajen, quiero que el tórax se una con las piernas, e incluso dentro de los zapatos, que los dedos de los pies hagan un puñito. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente?
Les cuento que eso es lo que el mundo quiere que haga. Que se hagan pequeñitos, que quepan en un molde. Oigan, y si hacemos lo contrario, ahí, ahí donde están en sus asientos, quiero que se expandan. Ahora sí quiero que esas piernas se estiren y los brazos para arriba muy bien. Los dedos también se me mueven muy bien eso. Yo sé que se van a chocar contra los compañeros de adelante y de atrás. De eso se trata, que busquen un espacio que no esté ocupado. ¡Wow! Es totalmente diferente, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que hagan, que se atrevan a abrirse, que busquen un espacio que no esté ocupado y que lo hagan suyo. Gracias, gracias por haber participado. Esto de ser multiprofesional no es algo que yo haya inventado. De hecho, en la historia, por ejemplo, el mismísimo Leonardo da Vinci era no solamente inventor, sino también científico, médico, artista, entre otras cosas, demostrando que tener varias profesiones alimenta las habilidades. Y también ha sido un factor de estudio. En 2017, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional hizo una investigación a cargo del griego Kostas Pauliakas. Él investigó a las personas que tienen diferentes profesiones. ¿Y saben cuáles fueron los resultados? De que estas personas desarrollaban habilidades muy interesantes, que a su vez alimentaban sus perfiles profesionales. Y algunos de ellos incluso ganaban más. Aquí está la clave. Tener múltiples profesiones no quiere decir acumular 1000 hobbies en un rincón. Quiere decir que tengas la responsabilidad de hacer esas pasiones profesiones y ejercerlas como tal, vengan o no con un título. Y si aún te preguntas, ¿qué ganas con esto? Yo te digo 3 cosas. Primero, ganas certidumbre, porque si una profesión falla, tienes las otras que te sostienen. Creas un perfil innovador, porque ves los problemas de diferentes partes y también se te ocurren soluciones diferentes. Y tercero, cambias completamente tu visión, porque el tener varias profesiones también te multiplica los enfoques. Yo sé que en este punto lo que les prometo es creatividad, libertad, crecer y tantas cosas. Pero es también mi responsabilidad decirles que esto tiene un costo. Tener múltiples profesiones no quiere decir vivir sin reglas. Quiere decir que tienes que tener la disciplina de tener tus propias reglas y disfrutarlas. Y si no sabes qué reglas ponerte, yo te regalo 3. Número 1. Organiza tu tiempo. Para hacer de las pasiones profesiones, cada una necesitará un tiempo diferente. En el mismo sentido, nunca dejes de aprender, porque esas profesiones necesitarán también ser alimentadas. Y tercero, por favor, escucha tu cuerpo. Mantente motivado más allá del cansancio, porque sí, habrá días de agotamiento, pero ¿sabes qué? Este agotamiento es totalmente diferente, porque es un agotamiento que te llena porque sabes que estás cumpliendo tus verdaderas pasiones y trabajándolas, porque al final, ser multiprofesional es eso, es un profundo acto de respeto contigo mismo. Quiero decirles algo más. Durante muchos años, yo creí que toda mi vida debería servir a partir de una sola profesión, pero descubrí que eso me estaba limitando. En el momento en el que yo me abrí a vivir mis múltiples pasiones, empecé a hacer una vida libre y diversa. Entonces, les pregunto, ¿qué pasaría si empezaran a vivir sus pasiones y no se quedaran en un solo molde? Quiero pedirles algo más. Quiero pedirles, por favor, que escriban su propio cuento. Escriban un cuento donde hablen de cómo vencieron este mito de la única profesión. Porque ¿saben qué? En mi caso, este cuento continuará.